Muy buenos días, hoy vamos a ver un tema que se llama la Guerra del Chaco. Un curso dirigido para quinto de primaria para la unidad educativa Aracuarena, dictado por la docente Rosario Galvez Justiniano. El escenario geográfico de la Guerra del Chaco. Los desacuerdos entre Bolivia y Paraguay por el Chaco Boreal surgieron tempranamente en el siglo XIX. Los dos países argumentaban ser dueños de esta región, situada entre los ríos Parapetí y Paraguay. La idea de que en el lugar podía existir pozos petrolíferos provoca la ambición de países extranjeros como Estados Unidos, que terminó apoyando a Paraguay, y Gran Bretaña apoyó a Bolivia. El Chaco es un territorio de aproximadamente 290.000 kilómetros cuadrados. En esos años contaba con una población total de no más de 70.000 almas. El agua fue el enemigo número uno del ejército boliviano. Integrado por soldados quechuas y aymaras, acostumbrados a la montaña. La distancia entre La Paz y el fortín Nanagua, el punto más al sur al que le llegó nuestro ejército, era de 2.500 kilómetros, mientras que la distancia entre Asunción y Nanagua era solo de 350 kilómetros. Bien, vamos a ver que existen 4 fases del conflicto. La primera fase se efectuó entre junio y diciembre de 1932. Ambos se prepararon para el combate. Esta fue la primera ofensiva boliviana y fue donde se toman los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón. Fue en Boquerón donde los soldados bolivianos y el teniente coronel Manuel Marzana defendieron por más de un mes el fortín asediado por los paraguayos. El resultado no fue favorable. Los sucesos que se vivieron forzaron a Daniel Salamanca, que era el presidente actual, a llamar a Hans Kühn, un general alemán al que le entregó el mando del ejército boliviano. Este fortín Boquerón en 1932 estaba compuesto por 600 combatientes que resistió el ataque de 5.000 soldados paraguayos. En 1933, después de la ofensiva boliviana, el ejército paraguayo inició su ofensiva sobre Bolivia. Segunda fase. Se llevó a cabo entre diciembre de 1932 hasta diciembre de 1933. En esta contienda se logró la toma de Platanillos, Loa, retoma de Toledo, Arce, Alíhuata y el avance sobre Campo Jordán y Gondra. El objetivo era la toma de Nanagua, el fortín defensivo de Paraguay. Entre agosto y diciembre de 1933, el comandante paraguayo general José Félix Estigarribia retomó Campo Grande, Alíhuala y Campo Villa. Este último fue el peor desastre militar boliviano, ya que se vio la caída de 2 divisiones y solo se salvó un destacamento, es decir, un pelotón, el que se encontraba al mando del general Enrique Peñaranda. En la tercera fase, entre diciembre de 1933 a enero de 1935, la incesante ofensiva paraguaya logró hacer retroceder al ejército boliviano.
y llegando hasta el río Parapetí, tras haber tomado Picuiba, Carandaití y el Centro de Operaciones Vallivian. El éxito más grande obtenido en este periodo fue Cañada Strongest, donde se tomó como prisioneros a 1.400 paraguayos. En noviembre de 1934, el vicepresidente José Luis Tejada Sorzano se hizo de la presidencia. Bolivia organiza un nuevo ejército que se dedicaría a retrasar al ejército paraguayo. Última y cuarta fase. Fue de enero a julio de 1935 se efectuó la defensa de Villamontes por el coronel Bilbao Rioja, que frenó a Estigarribia y salvó el petróleo boliviano. En julio del mismo año se hizo un acuerdo de alto el fuego y recién en 1938 se firmó la paz. Paraguay contó durante todo con el conflicto de la ayuda de la Argentina. En 1935, fue exitosa la zona petrolera. Una ofensiva paraguaya se acercó al río Parapetí en Villamonte, ocupando Charagua. La reacción de Bolivia, comandada por nuevos oficiales, entre ellos Germán Busch, logró derrotar la decisiva de los invasores. En 1932 dijimos que se había desatado la guerra. El mayor Óscar Moscoso y su escuadra toman el Fortín López, que controlaba la laguna Chuquisaca. Los paraguayos retomaron la laguna y el presidente Salamanca anunció que Bolivia no permitiría el ultraje y ordenó la toma de los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón. Se produjeron las acciones y se tomaron los 3 puestos. La guerra había comenzado entre el 24 y 31 de julio. Los paraguayos eran 18.500, los bolivianos 619, y el día 17 los valientes hombres bolivianos, que se mantenían con escasas provisiones, recibieron la orden de resistir 10 días más mientras organizaban la ofensiva. No pudieron. El día 19 el fuerte estaba en poder de Paraguay. Los paraguayos perdieron 7.000 hombres, los bolivianos 150. En julio de 1933, pero a pesar de sus cuantiosos armamentos y el apoyo aéreo, no pudo vencer a los paraguayos. 2.000 de sus hombres perdieron la vida en el ataque, mientras los paraguayos lamentaron unas 150 muertes y unos 400 heridos. Acá vemos imágenes de las herramientas que utilizaron durante la Guerra del Chaco. Acá los soldados que iban a pie y otros que iban en los camiones, llevando también a pie los fusiles, Aquí tenemos la exitosa defensiva de Villamontes. Acá tenemos un puesto de combate, ya donde ahí se establecían los soldados para poder vencer al enemigo. Las consecuencias de la guerra. Bolivia perdió las 3/4 partes del territorio del Chaco, pero obtuvo una pequeña área hacia el río Paraguay en Puerto Busch. Paraguay obtuvo 120.000 kilómetros cuadrados y, como dijimos, los bolivianos se beneficiaron teniendo acceso al río Paraguay.
Las consecuencias fueron la pérdida de 60.000 soldados bolivianos y 30.000 de origen paraguayo. Bueno, Bolivia tuvo pérdidas territoriales con los países de Brasil, Perú, Chile, Argentina y el Paraguay, donde perdieron bastantes kilómetros cuadrados de territorio.